Como les decía, por favor abra su Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo 3. La vamos a utilizar un poco más adelante. En este momento no vamos a leerla o a leerle el versículo, pero por favor abra su Biblia ahí, Romanos, capítulo 3, y ponga ahí una marca, un señalador. Y antes de comenzar con la predicación me gustaría que pudiéramos orar, así que cierre sus ojos y vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de comenzar la semana aquí en tu casa y estar reunidos para alabarte, para poder escuchar de ti y, más importante, para poder escuchar tu palabra. Señor, en esta hora te pido por favor me ayudes a compartir de manera correcta y directa tu mensaje. Y te pido por mis hermanos para que ellos tengan toda buena disposición, que tengan los oídos abiertos, un corazón receptivo, y que tu Espíritu Santo sea el que lleve tu mensaje a sus corazones. En tus manos nos encomendamos en esta hora. Te pido tu ayuda, tu auxilio, tu socorro para poder ser un instrumento adecuado en tus manos, Señor, y que todos nosotros seamos bendecidos y edificados por el poder de tu palabra. Te pido esto, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y bien, si ya tiene, como les decía, en su Biblia la epístola a los Romanos, capítulo 3, no la pierda, por favor. Va a pasar un tiempo antes de que lo podamos utilizar, pero si pudiéramos hablar de uno de los personajes más destacados de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, debemos recordar que nuestras Biblias se dividen en dos grandes secciones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto representa toda ese periodo donde el Señor da una ley a su pueblo Israel, y el Nuevo Testamento pues es la parte donde el Señor viene a la tierra a cumplir su propósito de salvación. Así que si pudiéramos hablar de uno de los personajes que más se destaca en el Nuevo Testamento, desde luego después del Señor Jesucristo, estaríamos hablando del apóstol Pablo. Recordemos, les decía que el Nuevo Testamento comienza presentándonos el ministerio terrenal del Señor Jesús en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y posteriormente podemos leer el libro de los Hechos, donde se nos narran algunos de los episodios de la vida de la iglesia en sus primeros años. Ahí se nos narra qué pasó después de que el Señor ascendió al cielo, cómo estuvieron los primeros discípulos reunidos, viene el Espíritu Santo, se produce lo que se conoce como el día de Pentecostés. Los discípulos, en este caso ya los apóstoles más bien, comienzan a predicar y la gente comienza a escuchar el mensaje. Y después de todo esto, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, se menciona por primera vez un nombre: Saulo de Tarso. Y Saulo inicia su recorrido en la historia bíblica como un antagonista, como el enemigo de los primeros cristianos, y él es quien está dirigiendo diferentes persecuciones en contra de la iglesia de Jerusalén y de los alrededores. De hecho, en el capítulo 9, en un momento más vamos a ir para allá, o no lo busque, se lo voy a leer, pero en el capítulo 9 de Hechos podemos leer una de sus campañas de persecución. Saulo de Tarso, junto con otros hombres, se dirige a capturar a los creyentes a la ciudad de Damasco. La ciudad de Damasco, la que se menciona aquí en la Biblia, es una ciudad que estaba aproximadamente a unos 200 kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén. Esta distancia recorrida a pie es más o menos un par de días de camino, y si uno iba en caballo, pues era un día o día y medio aproximadamente de distancia. Y Pablo va a Damasco con el visto bueno del sumo sacerdote, y él iba con la firme creencia de que lo que estaba haciendo lo hacía para Dios. De hecho, les decía, Hechos capítulo 9, del versículo 1 en adelante, dice de esta manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y si a veces nosotros pensamos que Saulo cae de su cabalgadura en este episodio de Hechos 9, y cuando se levanta y entra a Damasco, automáticamente tenemos ya al apóstol Pablo, que él se levantó ya completamente convertido y convencido en el apóstol que fue y que predicó y que iba de ciudad en ciudad, pero las cosas no fueron así. Si bien es cierto que es verdad que la decisión de creer y de seguir al Señor se hace en un momento, no hay transformaciones completas de un momento a otro. Las cosas no suceden así. En el camino del Señor hay un proceso. Veamos algunos ejemplos. Moisés, que vendría a ser el instrumento que el Señor utilizó para libertar al pueblo de Israel, antes de ser usado por Dios tuvo que estar 40 años en el desierto. Y aún después de que el Señor lo haya tratado durante 40 años en el desierto, lo envía a liberar al pueblo, y de todas maneras aún después Moisés continuó aprendiendo. Otro ejemplo, David. David llegó a ser rey de Israel, sí, es correcto, pero para que David llegara a ser rey de Israel tuvieron que pasar unos 15 años aproximadamente, en los cuales David tuvo que estar aprendiendo diferentes lecciones para poder llegar a ser el rey David. Y aún después, cuando llegó a ser rey, seguía aprendiendo. Veamos otro ejemplo, el ejemplo de Pedro. Pedro pasó 3 años con el Señor Jesús, estuvo con Él escuchando, aprendiendo, yendo con el Señor de un lugar a otro, pero aún así Pedro continuó aprendiendo después de que el Señor muriera, resucitara y fuera ascendido al cielo. Y con Saulo, que es quien estamos viendo en esta mañana, no es la excepción. Luego de que él se encontrara con el Señor en el camino a Damasco, Saulo efectivamente llegó a creer en Cristo, pero pasarían años antes de que llegara a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. Mientras eso ocurría, mientras Saulo llegaba a ser Pablo, tuvieron que ocurrir algunas cosas, como por ejemplo, lo primero que hizo Saulo cuando entró a Damasco y sus ojos fueron sanados, nos dice la Biblia que se bautizó. Como cualquier creyente desde ese entonces y hasta ahora, Saulo se bautizó como señal de fe en el Señor y de arrepentimiento a su vida pasada. Eso fue lo que hizo Saulo. Luego tuvo que sufrir rechazo por parte de los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no creían que Saulo se había convertido al camino del Señor. Los cristianos no pensaban que Saulo tuviera una conversión sincera. Tenían temor, tenían miedo por todo lo que Saulo había hecho en el pasado, así que Saulo tuvo que vivir el rechazo por motivos de su vida pasada, y fue así como decidió regresar a Tarso, que era su ciudad de nacimiento, su ciudad natal. Mientras Saulo estaba en Tarso, como veíamos la semana anterior, Bernabé fue a buscarlo para reclutarlo en el servicio del Evangelio. Y Bernabé va, lo busca, habla con Saulo y después de esto se lo lleva a la ciudad de Antioquía para servir en la iglesia de ese lugar, la iglesia de Antioquía. Y la Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo, pero sabemos que aproximadamente entre 1 y 2 años Saulo junto con Bernabé estuvieron sirviendo en la iglesia de Antioquía. Y después de ese tiempo la Biblia nos establece que el Espíritu Santo le dijo a los ancianos de esa iglesia que separaran a Saulo, a Bernabé y a Saulo para el servicio del Señor, y fue así como comenzaron su primer viaje misionero. Pero si se da cuenta, una vez que Saulo ha pasado todo este camino, peldaño a peldaño, paso a paso, es que en Hechos capítulo 13 finalmente leemos que el relato bíblico comienza a llamarlo Pablo. Deja de ser Saulo y comienza de allí en adelante a llamársele Pablo. Pero reitero, Pablo no llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles, de un día para otro, de la noche a la mañana. Fue todo un proceso que Pablo, o en este caso Saulo, tuvo que atravesar.
Y esta gran lección para nosotros no solo sirve en el ministerio o en la vida cristiana, ¿no? De hecho, esta lección nos ayuda en muchas esferas de la vida, porque en numerosas ocasiones llegamos a pensar que es posible conseguir el éxito con el mínimo esfuerzo, que es posible conseguir el éxito de la noche a la mañana, pero las cosas, seamos honestos, casi nunca suceden así. Hay que esforzarnos, trabajar, prepararnos, estudiar y mantener un esfuerzo sostenido para poder comenzar a ver los primeros frutos de nuestro trabajo. Y la transición de Saulo a Pablo es un buen ejemplo de ello. Eso es un buen ejemplo para que nosotros podamos entender que tenemos que trabajar, y en nuestro caso tenemos que trabajar en nuestra vida como creyentes. Reitero, Saulo no llegó a convertirse en Pablo de un momento a otro. Fue todo un proceso de años para que Saulo llegara a convertirse en Pablo. Pero regresando a nuestro asunto, una vez que aparece Pablo ya como tal establecido con el nombre de Pablo en la Biblia, tenemos a un hombre de acción. Siempre estaba en movimiento. Pablo es un siervo que vemos en el relato de la Biblia, en el libro de los Hechos, que va de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, llevando las buenas nuevas a donde quiera que él puede llegar y cumpliendo de esta manera la gran comisión que encontramos en el Evangelio de Mateo. Pablo iba y predicaba donde quiera que él podía, y por eso no es de extrañarse que en sus constantes viajes Pablo haya fundado diversas iglesias en muchas ciudades. Todas las cartas que nosotros leemos son dirigidas a diferentes iglesias en varias regiones que Pablo había fundado iglesias. No obstante, el terreno a abarcar era muy extenso, el tiempo era corto y las dificultades eran muchas. Y por esa razón Pablo se ve en problemas para poder visitar periódicamente las iglesias que había fundado. Sin embargo, aunque no podía visitarlas, sí recibía noticias de esas iglesias. Muchas veces esas noticias se referían a quejas que pasaban en las iglesias, le informaban que en determinada iglesia había pleitos, había problemas, le mandaban a hacer preguntas a Pablo por medio de estos mensajes. E incluso Pablo se llegó a enterar de diferentes herejías que se iban introduciendo en las iglesias poco a poco. Y es por estas dos razones, como les decía, la falta de ocasión para poder revisitar todas esas iglesias, por un lado, y por otro lado los variados problemas que se estaban presentando en esas iglesias, que Dios pone en Pablo el deseo de escribir cartas a las iglesias. Y no sabemos a ciencia cierta cuántas cartas escribió Pablo. Dios en su soberana voluntad permitió que se conservaran para nosotros 13 de esas cartas, pero no sabemos a ciencia cierta cuántas cartas escribió. Tal vez fue el doble, tal vez fueron 26, tal vez fueron 30, 50, 100 o más cartas, no lo sabemos. Pero 13 de estas cartas se pudieron preservar y componen lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, y es aproximadamente la mitad del Nuevo Testamento. Y también, como un dato interesante para nosotros, debemos saber y conocer que el orden cronológico en las que estas cartas se escribieron no es precisamente el orden en las que lo encontramos en la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es la primera carta de Pablo que encontramos en la Biblia? ¿Cuál es la primera carta de Pablo que encontramos en la Biblia? Después de hecho viene la carta de Romanos. Esa es la primera carta que encontramos del apóstol Pablo en la Biblia. No obstante, esa ni de lejos fue la primera carta que Pablo escribió. De hecho, es de las últimas cartas que Pablo escribió en su vida. Ya la escribió como un Pablo anciano, ya en los últimos 2 o 3 años de su vida. Posiblemente es que Pablo escribe la carta de Romanos. No obstante, como les decía, Romanos es la primera carta que encontramos en la Biblia. Entonces, el orden cronológico no es precisamente el orden en las que las encontramos en la Biblia. Ahora bien, ya que hemos hablado del instrumento que Dios utilizó para escribir las cartas, es decir, el apóstol Pablo, y de los motivos por los cuales Pablo escribió las cartas, para hablar de esos motivos utilicemos 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? ¿Para qué escribió esas cartas Pablo? Bueno, como dice ese versículo, para enseñar, para redarguir, para corregir.
y para instruir en justicia. Por eso es que Pablo escribió las cartas. En esta mañana vamos a hablar específicamente de una sola carta del apóstol Pablo, más puntualmente solamente 2 capítulos de esa carta, y de una manera más concreta vamos a enseñar solamente lo que es el mensaje central de esos 2 capítulos. Vamos a hablar, si Dios lo permite, en esta mañana de la epístola a los Romanos, capítulo 3 y capítulo 4, y donde se nos enseña que la justicia de Dios es por medio de la fe. Pero antes de pasar al tema como tal, permítame hacer algunas anotaciones de la epístola a los Romanos. Primero que nada, la carta a los Romanos es la carta más larga del apóstol Pablo. Es la carta más larga que usted va a encontrar en la Biblia del apóstol Pablo. Hay otras cartas que son extensas, pero no tan largas como la epístola a los Romanos. Y de hecho hay algunas tan pequeñas como la epístola a Filemón, que es menos de una hoja como tal, pero también se considera como una carta del apóstol Pablo. También la epístola a los Romanos es la carta que contiene el mejor resumen de la enseñanza del Evangelio y la aplicación del Evangelio para la vida del creyente. Si usted tuviera que leer solamente una porción de la Biblia que hablara acerca del Evangelio o del resumen, podríamos tener 2 resúmenes muy específicos. Por un lado, el Sermón del Monte, es decir, las palabras del Señor Jesús, donde presenta todo lo que es la base y el fundamento del Evangelio. Y por otro lado sería la carta a los Romanos, que toma básicamente las ideas del Sermón del Monte y las hace un poco más explicadas, pero básicamente enseña lo mismo. Por esa razón se dice que la carta a los Romanos es la carta magna de los cristianos. ¿Qué es una carta magna? Pues bien, una carta magna es el documento donde se presentan los derechos, los deberes y las obligaciones de un ciudadano. Entonces, pues por eso se dice que la epístola a los Romanos es la carta magna del cristianismo, porque en ella se presentan los derechos y los deberes de los creyentes en Dios. Uno de los reformadores más famosos, que se llamaba Juan Calvino, dijo de la epístola a los Romanos que ella abre las puertas a todos los tesoros de las santas escrituras. Decía Juan Calvino que la epístola a los Romanos es la llave que abre la puerta a todos los tesoros. Y otro de los reformadores, que también hemos hablado de él, Martín Lutero, dijo de ella lo siguiente, permítame leer: es la carta o la epístola a los Romanos es digna y merecedora de que un cristiano no solo la conozca de memoria palabra por palabra, sino que también todos los días la trate como el pan diario del alma. En otras palabras, lo que Martín Lutero decía, que de ser posible todos los creyentes deberían leer la epístola a los Romanos todos los días. De hecho, cabe recordar que la chispa que usó Dios para iniciar el fuego reformador en el corazón de Martín Lutero fue un versículo que encontramos precisamente en la epístola a los Romanos, Romanos 1:17, que dice de esta manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese, debemos recordar, fue el versículo que el Señor utilizó para encender esa chispa en el corazón de Martín Lutero para que la reforma protestante comenzara hace más de 500 años. Y es precisamente esta poderosa afirmación que leímos, mas el justo por la fe vivirá, la que vamos a revisar en esta mañana. Esto es el mensaje central. Pero antes de que podamos llegar a eso, a la fe que nos da vida, vamos a entender y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Podríamos preguntarnos, ¿qué es la justicia de Dios? Y una manera rápida y directa de responder es que la justicia de Dios es el nivel o la medida que el Señor ha establecido para que seamos salvos. De otra manera de decirlo es que la justicia de Dios, o en la justicia de Dios, el Señor dice: miren, este es el nivel, a este nivel tienen que llegar para ser salvos. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que dice: esto es lo que tienen que hacer, a este lugar tienen que llegar, a este lugar tienen que aspirar, y si llegan, si lo logran, si lo consiguen, entonces serán salvos. En el Antiguo Testamento encontramos esos requisitos para ser salvos en lo que conocemos como la ley de Dios.
Y la ley de Dios debemos recordar que fue dada a su pueblo escogido, a la nación de Israel, por medio de Moisés en el monte Sinaí. Usted puede leer eso en el libro del Éxodo. Y en esa ley, en la ley de Dios, encontramos más de 600 estatutos diferentes que regulaban la vida de los judíos. Y el resumen de esas leyes, si usted no quiere leer las 600 leyes, lo puede encontrar en lo que conocemos como los 10 mandamientos de Éxodo 20. No matarás, no darás falso testimonio, no robarás, honra a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera. Son los 10 mandamientos, ese digamos que es el resumen de la ley. Pero la ley de Dios, esos más de 600 mandamientos, tienen como objetivo hacer justo y salvar a aquel que cumpla cabalmente la ley. Ese es el objetivo de la ley. Por eso es que Dios dice, o más bien por eso es que Dios da la ley, y esa es la finalidad de la ley. Pero tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema, ya vamos a comenzar ahí con el libro de Romanos. No vaya para allá, pero anote esto por favor, Romanos capítulo 8, versículo 7. Y ese es el problema que tenemos con la ley. Romanos 8, 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pablo en esta porción de la epístola a los romanos es categórico y directo al afirmar que en nuestra condición humana, en nuestro cuerpo mortal, en este cuerpo que nosotros tenemos, no solamente muchas veces no queremos obedecer la ley de Dios, sino que simplemente, dice él, no podemos. Es imposible que ustedes con este cuerpo mortal, que nosotros, los simples humanos, los seres humanos, podamos obedecer a cabalidad la ley de Dios. Dice Pablo, no simplemente es que no quieras, es que es imposible, no se puede. Por tanto, concluimos que, primero que nada, la ley efectivamente sí es un medio de salvación. La ley sí es un medio, es un vehículo de salvación, sí. Pero para cualquier humano, es decir, para nosotros, es imposible cumplir la ley de Dios. Así que no nos podemos salvar por medio de la ley. Por esa razón, la misma carta a los romanos, y ahora sí, abra su Biblia por favor, Romanos capítulo 3. La misma carta a los romanos, capítulo 3, versículos 10, 11 y 12, dice de esta manera: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora bien, debemos aclarar que Pablo en esta porción de la Escritura no está diciendo que no hay humanos buenos en cierto sentido. El apóstol no está haciendo un despropósito de las obras de bondad que podemos hacer como raza humana. Sabemos que hay personas que ayudan a los necesitados, por ejemplo, que dan comida al hambriento, que dan techo al pobre, que dan apoyo a la viuda, que donan dinero a diferentes causas de caridad, que dan becas para aquellos que no pueden estudiar, que construyen casas, que dan ropa, que etcétera, etcétera, etcétera. Esas son buenas obras, sí. ¿Y hay humanos que las hacen? Sí. Y todo esto que acabamos de mencionar está bien, pero como les decía, Pablo no está negando las buenas obras que podemos hacer cuando está diciendo que no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda. Él no está diciendo que todos son malos en el sentido de que no hacemos cosas buenas por nuestro prójimo. No se está refiriendo a eso. Lo que el apóstol está afirmando aquí es que no hay ni una sola persona que tenga la bondad necesaria para ser merecedora de la salvación por causa de sus buenas obras. Eso es lo que está afirmando Pablo. No es que no haya personas buenas, reitero, seguramente nosotros conocemos muchas personas que hacen buenas obras de caridad, que hacen buenas acciones, pero a eso no se está refiriendo el apóstol. El apóstol está diciendo simplemente tu bondad no alcanza. Tus buenas obras no son suficientes y tu justicia no tiene el nivel requerido para salvarte. No es suficiente lo que estás haciendo. Ahí mismo Romanos capítulo 3, donde está, pero el versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Así que como podemos ver, ningún ser humano puede alcanzar el estándar establecido por la justicia de Dios. Nadie, por más que se esfuerce, puede cumplir la ley de Dios de manera completa. ¿Y entonces qué pasa? Mismo Romanos, versículo 23, 3:23, Romanos 3:23.
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, a pesar de que este mensaje, esta porción, que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, puede sonar muy fatalista, puede sonar muy determinante, no en vano se conoce el mensaje del Señor como el Evangelio. Y la palabra Evangelio se traduce como buenas noticias. Y efectivamente Dios, por medio de su Hijo Jesucristo y de sus apóstoles, nos dejó un mensaje a todos nosotros de buenas nuevas. Un mensaje que nos dice que hay un camino para la salvación, que hay una forma en que nosotros no podemos o podemos ser eximidos de la condenación y que hay una esperanza de una nueva vida en Cristo. Una vez más, acompáñenme por favor ahí en Romanos capítulo 3, del 21 al 22. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y quiero aprovechar que tenemos en la actualidad diferentes versiones para poder leer el mismo pasaje, Romanos 3, 21 y 22, pero en una versión distinta, más actualizada. Por favor, presta atención, es una versión diferente. Romanos 3, 21 y 22 dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Entonces, pregunta: ¿podemos ser justos delante de Dios cumpliendo la ley? No podemos, es imposible, no podemos nosotros por nuestra propia humanidad cumplir la ley. Sin embargo, el Señor, sin cambiar el método, esto es muy importante, sin cambiar el método, es necesario que se cumpla la ley, sí, ha hecho lo siguiente por nosotros. Primero que nada, cumple la ley por medio de su Hijo Jesucristo. No nosotros, sino que Jesucristo es el que vino aquí al mundo para cumplir la ley. Eso fue lo primero. Segundo, Dios nos pide que tengamos fe en su Hijo. Y tercero, cuando nosotros tenemos fe, y es por fe y no por obras, Dios nos hace justos a sus ojos. Entonces, como les decía, la justicia de Dios viene por la fe. ¿Por la fe en quién? En su Hijo Jesucristo. Una vez más, cuando nosotros somos justificados delante de Dios única y exclusivamente, es por la fe en su Hijo, en Jesucristo. No hay otra manera, ni ninguna oración, ni obras, ni sacrificios, ni servicio en la iglesia o en una obra misionera o en algún ministerio que sume, aumente o haga más válida nuestra justificación delante de Dios. Nosotros no podemos ser más santos o más buenos o más salvos. Eso es simplemente imposible. Ahí mismo Romanos, donde usted está, versículo 27, capítulo 3, versículo 27 y 28, nos va a dejar muy en claro esto Pablo. Y dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pablo, reitero aquí, ya para ir cerrando este capítulo, dice: entiendan por favor que ustedes no se pueden sentir orgullosos, no se pueden jactar de nada, porque ustedes no han sido salvos por medio de la ley. Todas sus obras, todas sus buenas obras, todo lo que han hecho, no los ha salvado ni les ha acercado en ninguna manera a la salvación. Ustedes han sido salvos única y exclusivamente por tener, por depositar, por colocar su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es de esa manera que nosotros alcanzamos la justicia de Dios. Entonces, si la fe es lo único que necesitamos para salvación, si la fe en Jesucristo es lo único que nos justifica delante de Dios, debemos preguntarnos si tenemos la fe correcta, si realmente practicamos la fe que confía únicamente en el Hijo de Dios. Y aquí, como les platicaba hace un rato atrás en la escuela dominical, en el tiempo de Pablo, en el tiempo en que Pablo escribió la epístola a los romanos, la iglesia de Roma, a quien dirige esta carta, estaba dividida en dos secciones, en dos grandes grupos.
Por un lado estaban los gentiles, es decir, los que no eran judíos de nacimiento, y ellos habían venido a creer el mensaje del Evangelio, ese era uno de los grupos. Y estaba el otro grupo, el grupo de los judíos, aquellos que tenían la ley, pero que habían escuchado el mensaje del Evangelio y habían creído también. Entonces estaban los gentiles y estaban los judíos. Y el conflicto que había entre estos dos bandos era que mientras los gentiles declaraban que la fe en Cristo es todo lo que se necesita para ser salvo, eso era lo que decían los gentiles, los creyentes judíos decían que creer en Cristo estaba bien, sí, pero solamente para empezar. Creer en Cristo está bien, pero no es suficiente, decían los creyentes judíos. Ustedes también necesitan obedecer la ley de Moisés. Eso es lo que decían los creyentes judíos. Y este segundo grupo se les llegó a llamar los judaizantes. Ellos buscaban que los gentiles que llegaban a las iglesias creyendo en el Señor Jesús también practicaran todo lo correspondiente a la ley judía. Cuando alguien nuevo llegaba, algún gentil le decían: bien, ¿crees en Jesús? Es correcto, está bien, pero es necesario que también practiques la ley judía. Te tienes que circuncidar, tienes que cambiar tus hábitos alimenticios, tienes que guardar ciertos días, ciertas fiestas, y etcétera, etcétera. Y hoy en día nosotros afirmamos la posición de los creyentes gentiles. La salvación se alcanza únicamente por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos. Pero también la postura contraria, la postura de los judaizantes, sigue viva en muchas congregaciones hasta el día de hoy. Ellos continúan enseñando que es necesario comer cierto tipo de carne, que es necesario circuncidarse, usar palabras en hebreo, guardar las fiestas del Antiguo Testamento y muchas costumbres similares. Y podríamos decir que así como la iglesia de Roma estaba dividida en dos grupos, hoy en día también encontramos esta división en las iglesias. Hay cristianos creyentes que en verdad creen que su salvación se alcanza únicamente por fe. Y eso es verdad, eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero también hay mucha gente que considera que si bien es necesario tener fe en Dios, también se requiere ser buenos, también es necesario hacer buenas obras, portarse bien, y de esta manera cuando lleguen delante de Dios, el Señor va a poner en balanza todas sus buenas obras, y cuando esa balanza se incline porque ellos fueron muy buenos durante su vida, entonces esa balanza con todas sus buenas obras va a ser lo que les va a conceder la entrada al cielo. Y aunque suene extraño, esta clase de pensamiento erróneo está presente en muchas personas aún que vienen a la iglesia. Este no es un pensamiento exclusivo de aquellos que no conocen todo el Evangelio o que no han escuchado el mensaje del Señor. Hay muchos creyentes que siguen pensando que las cosas funcionan así, que tienen que ser buenos, que tienen que dejar de hacer ciertas cosas, que ciertas prácticas son pecaminosas o del diablo, que no tienen que ver la televisión o escuchar ciertas cosas o hacer ciertas prácticas. Y si bien es cierto, hay cosas que no edifican a la vida de un creyente o a la vida en general de una iglesia y por lo tanto no las practicamos, esas obras, esas cosas que hacemos o que no hacemos, no suman ni aportan nada a nuestra salvación. No somos salvos por no ver televisión, ni somos salvos por comer carne kosher, ni somos salvos porque celebramos ciertas fiestas judías, o porque decimos Yeshua en lugar de Jesús, o porque decimos Shalom cuando entramos al templo. Eso no aporta nada a nuestra salvación. ¿Por qué? Porque somos salvos mediante la fe, no mediante las obras. Y si lamentablemente les tengo que decir esto, no podemos considerarnos verdaderamente cristianos si de alguna manera creemos o pensamos que las buenas obras suman algo a nuestra salvación. Una vez más, no podemos considerarnos verdaderamente cristianos si de alguna manera pensamos o creemos que nuestras buenas obras suman algo a nuestra salvación. Porque la salvación es únicamente por la fe en el Hijo de Dios. Eso es lo único que nos hace salvos. Entonces, si la Biblia nos enseña que la salvación es únicamente por la fe, podríamos tener una pregunta. ¿Cuál es el papel de las obras o de las buenas obras en la vida de un creyente? ¿Por qué tendríamos que hacer buenas obras?
¿Por qué tendríamos que portarnos bien si no suma nada, si no aporta nada a las buenas obras? ¿Por qué tendría yo que portarme bien? ¿Por qué tendría yo que hacer buenas obras si no aporta nada? Acompáñame también una vez más ahí en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, ahora el versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y cuando leemos esto, y con lo que acabamos de escuchar en la predicación, es fácil concluir que las buenas obras no solamente no aportan nada a nuestra salvación, sino de que de hecho son innecesarias en la vida del creyente. Podríamos pensar de esa manera. No obstante, si llegamos a esa conclusión, estamos en un error. Si bien es verdad que la salvación se alcanza únicamente por la fe en Cristo, eso no significa que los cristianos no necesitamos o no debemos hacer buenas obras. Y una vez más surge la pregunta: ¿cuál es el papel de las buenas obras en la vida de un creyente? Y esas buenas obras que, digamos, no aportan, entre comillas, que no suman, acompáñenme por favor ahí en su Biblia. Es un versículo largo, permítame leérselo, permítame explicarlo algo mejor. Y para pasar a esto, antes que nada les voy a hacer mejor una pregunta. ¿Cuántos de los de aquí, de los que están aquí escuchando este mensaje, podrían decir que tienen fe en Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos de aquí tienen fe en Dios? ¿Cuántos de aquí tienen fe en Dios? Muy bien, no baje su mano. Arriba su mano, por favor. Ahora, de todos los que levantaron su mano y dicen que tienen fe en Dios, ¿cómo podrían demostrarme que tienen fe en Dios? Con las obras, dice la hermana. Bueno, efectivamente, puede bajar su mano, por favor. Ya que la fe es algo que no se puede tocar, es algo intangible, podríamos decir que no hay manera de demostrar que yo tengo fe. No hay una manera de demostrar mi fe, puesto que la fe es algo que no se puede mostrar como tal visiblemente. No obstante, la Biblia nos enseña que sí hay una manera de demostrar la fe que tenemos de una manera visible. ¿Cómo? Por medio de las buenas obras. Ahora sí, como les decía, les voy a leer este versículo porque es una porción grande. Anote por favor la cita. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18 dice de esta manera: Santiago: amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. La cita es Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. Así concluimos que las buenas acciones, en efecto, no nos salvan. Eso se obtiene solamente mediante la fe en Cristo Jesús. Pero para demostrar públicamente que esa fe es viva y real, debemos hacer buenas obras. Entonces, las buenas obras en la vida de un creyente fungen no como un medio de salvación, sino como un medio de demostrar que ya hemos sido salvos. Y hay una segunda función que es todavía más importante, por la cual nosotros los creyentes tenemos que buscar hacer buenas obras, por la cual nosotros los cristianos tenemos que hacer las buenas obras que el Señor tiene para nosotros. Mateo, el Evangelio, Mateo capítulo 5, 16 dice de esta manera, es el Señor Jesús hablando: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Mateo 5, 16. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando un creyente con una fe correcta hace las buenas obras que Dios espera de él, cuando nosotros hacemos las buenas obras que Dios espera en nuestra vida, eso hace que el nombre de Dios sea glorificado. Eso hace que la gente pregunte del motivo de nuestro accionar y de nuestra fe.
Eso va a dar pauta a que podamos compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, una vez más, ¿para qué hacemos buenas obras? No para salvarnos, sino para que la gente las vea, y cuando las vea, glorifiquen a Dios, nuestro Padre que está en el cielo, por un lado, y por otro lado, cuando ellos vean nuestra fe, entonces algunos o muchos de ellos van a preguntar: ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Por qué reaccionas de esa manera? ¿Por qué vives como vives? Y entonces ahí es donde nosotros podemos compartir el Evangelio. Entonces incluso las buenas obras podríamos decir que son un medio efectivo de evangelización hacia las demás personas. Por lo tanto, si bien es cierto que la justicia de Dios y la salvación se obtiene únicamente por medio de la fe en Jesucristo, no debemos de dejar de practicar las buenas obras que el Señor tiene para nosotros. Vamos a pasar ya al último punto, y hemos estado hablando de la fe y de las obras, o en otras palabras, de la fe y de la ley. Y en ocasiones se llega a pensar que son dos puntos peleados o dos puntos contrarios, la fe y la ley. Algunas personas llegan a pensar que la ley es la forma de salvación que Dios utilizaba en el Antiguo Testamento, y que la fe es la forma de salvación que Dios utiliza en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. Y si nosotros de alguna manera llegamos a esta conclusión, también los romanos llegaron a esa conclusión. Por eso es que Pablo escribe esta porción que hemos visto en la carta. Y esa forma de pensar es un completo error. Dios no tenía un medio de salvación para el Antiguo Testamento y después lo cambia en el Nuevo Testamento. Las cosas no son así. La salvación por medio de la fe siempre fue el plan de Dios desde el principio. Desde que el hombre cae en el libro del Génesis capítulo 3, la salvación por medio de la fe siempre fue el plan de Dios. No es que lo cambió y de repente era la ley, pero vio que no funcionaba y entonces este plan no funciona, dijo Dios, y vamos a cambiarlo y vamos a hacerlo más fácil y vamos a poner un plan por medio de la fe para que ahora sí funcione. Eso no fue así. La salvación por medio de la fe, es decir, ser salvos por medio de creer en el Señor, siempre fue el plan de Dios. Y si bien es cierto que Dios estableció la ley como un medio de salvación, Dios también sabía que ningún ser humano podría cumplir la ley a cabalidad. Él ya lo sabía. Y si Dios sabía que ningún humano podría cumplir la ley, entonces podríamos nosotros preguntarnos, si Él ya sabía eso, ¿para qué nos dio la ley? Si Dios ya sabía que ninguno de nosotros, que ningún humano iba a ser capaz de cumplir la ley, pregunta, ¿para qué nos dio Dios la ley? Y es una buena pregunta, de hecho, y Pablo hace esa misma pregunta en otra de sus cartas, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 19, Pablo hace la misma pregunta: ¿para qué Dios nos dio la ley si de todos modos ya sabía Dios que ningún humano la iba a poder cumplir? Bueno, la respuesta es la siguiente: ¿para qué se entregó la ley?, pregunta Pablo. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. El objetivo de la ley era mostrar nuestro pecado y dejar en claro que nadie puede cumplir la ley y por lo tanto nadie puede salvarse por sus propios medios, por sus propios métodos, por su propia voluntad y esfuerzo. Nadie puede ser salvo. Para eso es que Dios nos dio la ley, para mostrarnos lo pecadores que somos y para mostrarnos que no podemos salvarnos por nuestra propia fuerza. Pues la salvación por medio de la fe siempre ha sido el plan de Dios. Y Pablo de hecho lo va a explicar en el siguiente capítulo de la carta a los Romanos, capítulo 4, vaya para allá. Romanos capítulo 4, vamos a leer el versículo 1 y 2. Romanos 4, 1 y 2 dice de esta manera: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, hasta el versículo 3. Pablo termina el capítulo 3, que es lo que hemos estado hablando, de la carta, estableciendo que la ley nunca ha salvado a nadie. Sin embargo, para dejar más en claro esta idea, este concepto de que la ley nunca ha salvado a nadie,
Pablo va a utilizar el mejor ejemplo posible para explicar su punto. ¿Y cuál era el punto? Que la salvación solamente es por medio de la fe en Dios. ¿Y cuál es el mejor ejemplo que puede utilizar Pablo para los judíos? Abraham. No hay nadie más judío para los judíos que Abraham. Si bien es cierto, sabemos que la ley de Dios fue dada por medio de Moisés en el monte Sinaí, eso es verdad. Moisés no es el más grande de los judíos. El más grande de los judíos, ¿quién es? El primer judío, Abraham. De hecho, los mismos judíos no se hacen llamar los hijos de Moisés. Cuando nosotros vemos en las escrituras que ellos se refieren a sí mismos como los hijos de Abraham. Abraham es la persona más importante, el judío más judío de todos los judíos para los judíos. Y entonces Pablo va a utilizar el ejemplo de Abraham para demostrarle a los judíos y a los judaizantes que la salvación no es por medio de la ley y de las obras, sino que es por medio de la fe, y que siempre ha sido el plan de salvación de Dios por medio de la fe. Como leíamos Romanos 4:3, recordemos que dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo nos dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia? No vaya para allá, pero anote por favor la cita para que pueda revisarlo en la semana con tranquilidad. Génesis 15 del 1 al 6 es precisamente cuando la Biblia nos dice que sucede esto. Permítame leerlo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es la parte en el Antiguo Testamento, en Génesis, que después Pablo va a retomar en Romanos y en Gálatas también, para explicar que la fe siempre fue el medio que Dios tenía en mente para la salvación de las personas. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, esto ocurre poco después de que el sobrino de Abraham, es decir, Lot, había sido capturado por unos reyes. Recordemos que Lot, el sobrino de Abraham, se había ido a vivir a Sodoma y a Gomorra, dos ciudades pecadoras. Y estas dos ciudades entran en conflicto con otros reyes, y estos reyes se pelean y les ganan a Sodoma y a Gomorra y se llevan a todos presos, incluido a Lot. Cuando Abraham se entera, arma un ejército con sus esclavos y va para poder rescatar a su sobrino, y Dios le ayuda y logran rescatar a su sobrino y a las personas de Sodoma y Gomorra, y esto fue lo que ocurrió. Pasado algún tiempo es precisamente que ocurre lo que estamos leyendo. Nos dice que Abraham tenía miedo. Posiblemente tenía miedo porque por lo que acababa de pasar, había experimentado algo cercano a la muerte al estar en batalla. Tal vez tenía miedo porque ya era muy anciano y, como él mismo lo dice ahí, no tenía hijos, no tenía descendencia. Y por eso es que Abraham se nos presenta en este capítulo que estaba temeroso. Y se le presenta a Dios a Abraham y le dice: Abraham, no temas, tu galardón va a ser sobremanera grande. Y después comienza a hablarle acerca de la promesa que le va a dar. ¿Y cuál es la promesa que Dios le da a Abraham? Le dice: Abraham, tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Y mismo Dios, en un episodio de su grandeza, le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tienda. Ahora que has salido de tu tienda, mira al cielo, Abraham. Y Abraham levanta la mirada y dice: Abraham, cuenta las estrellas del cielo, si puedes. ¿Cuántos de aquí han contado alguna vez estrellas en el cielo? ¿Alguno de ustedes? ¿Y en qué número se perdieron? Algunos en 10, en 20, en 50, en 100, en 200. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Innumerables, incalculables tal vez. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, si puedes contar las estrellas del cielo, así de numerosa, Abraham, va a ser tu descendencia.
Y les decía, ¿qué creyó Abraham? Abraham creyó que Dios era poderoso, no solamente para darle un hijo, porque esa no fue la promesa que le dio Dios en ese momento a Abraham. Al menos no fue toda la promesa. Le dijo, sí, mira Abraham, no te va a heredar uno de tus esclavos, sino que te va a heredar un hijo de tus entrañas, un hijo tuyo. Pero además de eso, Abraham, tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas. Abraham creyó que Dios era poderoso, no solamente para darle un hijo, no, sino para hacerlo padre de muchas naciones, de multitudes, para tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Eso fue lo que creyó Abraham. Y por esa fe es que nos dice la Biblia en Romanos 4, versículo 3, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Eso fue lo que creyó Abraham. Y si bien es cierto que Abraham llegó a ser padre de muchas naciones, hablando terrenalmente, en lo terrenal, claro que Abraham llegó a ser padre de naciones enormes, esa no es el cumplimiento de la promesa del Señor. La descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo que Dios le prometió a Abraham se refiere a los que por medio de la fe hemos creído en la venida, el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la descendencia que Dios le prometió a Abraham, mira las estrellas del cielo, Abraham, y cuéntalas si puedes contarla. La descendencia que Dios le prometió a Abraham somos nosotros, los creyentes. En ese sentido, Abraham ha venido a ser el padre de la fe de todos nosotros, sus descendientes. La salvación por medio de la fe siempre fue el plan de Dios. Abraham solo fue el primero de muchos de los que habríamos de alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que, hermanos, si algo hemos de aprender o si algo vamos a llevarnos en esta mañana como idea central es lo siguiente: alcanzamos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el primer punto. Alcanzamos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y el segundo punto es que la salvación por medio de la fe siempre fue el plan de Dios. Lo vemos desde Abraham y lo vamos a ver en cada patriarca y en cada persona. Y de hecho, cuando vamos a Hebreos capítulo 11, que es donde encontramos la definición de la fe, Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Después de que hayamos leído eso, cada enunciado que se nos va a ir poniendo comienza siempre con la misma afirmación: fue por la fe o es por la fe que X persona hizo esto, que se hizo esto, que se hizo esto, pero siempre va a colocar antes algo: es por la fe. Nunca se nos dice que esas personas alcanzaron lo que pudieron alcanzar por sus obras, porque obedecieron fielmente una ley, porque no violaban los mandamientos del Señor. No, todo lo que esas personas alcanzaron, esos héroes de la fe de Hebreos 11, se nos dice que lo alcanzaron únicamente y exclusivamente por la fe. Y termino con esto, Romanos 4, del 23 al 25, por favor, léalo ahí con la mirada. Romanos 4, del 23 al 25, dice: y solamente con respecto a él, está hablando aquí de Abraham, solamente con respecto a él se escribe, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham, como padre de la fe, solamente fue el primero de muchos de su descendencia, digamos espiritualmente hablando, que hemos venido a creer en el Señor Jesucristo como el que nos justifica y el que nos salva por medio de la fe. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a terminar con una oración en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque por medio de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús, nosotros hemos sido justificados delante de ti. La justicia, es decir, el nivel, la medida que tú has demandado,
Nosotros no la podemos cumplir, pero tu Hijo Jesucristo la ha cumplido por nosotros. Y si tenemos fe en Él, en que Él vino, en que Él murió y resucitó por nosotros, nosotros nos hacemos cumplidores de esa ley solamente por medio de la fe. Y cuando tenemos fe, somos justificados delante de ti. Y Señor, te damos gracias Señor, porque tu plan siempre ha sido que toda la humanidad sea justificada por medio de la fe. Porque ninguno de nosotros está capacitado, por más que nos esforcemos, por más que luchemos o por más que nuestra voluntad lo quiera, para poder cumplir la ley. No podemos. Pero tú has establecido un camino mejor y más sencillo en apariencia, Señor, que es la fe. Creer en tu Hijo. Y te pedimos en esta mañana que nos des el don de creer en tu Hijo, que nos des la capacidad para creer en Él con firmeza en cada momento y en todo lugar. Que con esa fe nosotros alcancemos la justificación delante de ti que necesitamos, y que finalmente, Señor, por esa fe seamos salvos y podamos alcanzar la vida eterna contigo en tu reino celestial. Te damos gracias por eso, Señor. También te encomendamos este día y esta semana que comienza, para que nos guardes, nos lleves con bien, nos protejas, nos bendigas. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, por este día. Bendice a mis hermanos en sus actividades, trabajos, escuelas, cuando salen y regresan, y que esta semana podamos experimentar una vez más tu bendición. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.